Patricia Bullrich había dicho hace un par de días que iba a denunciar a Javier Milei tras las frases de Javier Milei asegurando que Patricia Bullrich era una montonera, o había sido una montonera tirabombas y que había puesto una bomba en un jardín de infantes. A partir de ahí, Patricia Bullrich anuncia eso y finalmente ayer lo hizo. Finalmente presentó una denuncia penal, dos denuncias te diría penales, contra Javier Milei, particularmente sensibilizada por el tema de las bombas en los jardines de infantes. ¿Qué dice Patricia Bullrich, además de la parte legal? Dice, no solo yo reconocí que era adherente a la causa de montoneros, pero no participé de esa guerrilla, no tuve nada que ver y además nunca se pusieron bombas durante esa época en jardines de infantes. Con lo cual Milei mintió sabiendo que mentía, porque además cuando él tuvo que hacer una referencia histórica en el debate, equivocada o no respecto a la cantidad de desaparecidos, bueno, él habló de una cifra concreta, 8.753 creo que fue que dijo. Es decir, Milei estudió el tema, tiene que saber que no hubo ninguna bomba en los jardines de infantes, por lo tanto Milei está mintiendo a propósito para perjudicarme en mi campaña electoral. Ese es el planteo global de Patricia Bullrich y cita en estas dos presentaciones judiciales que hace, una por calumnias e injurias y la otra por estos artículos del Código Penal, 209, 212 y la Ley 23.592, artículo 3. ¿Qué dice? Bueno, ¿de qué lo acusa? De instigación a cometer un delito predeterminado contra una persona o institución, incitación a la violencia colectiva e incitación a la persecución o el odio por ideas políticas. Todos estos delitos que prevén una pena de hasta 6 años de prisión. En el escrito que manda Patricia Bullrich, acá vemos una frase, ¿no? Las acusaciones formuladas por Milei son falsas, nunca tuve intervención en algún hecho vinculado a la colocación de explosivos en jardines de infantes. ¿Cuál es la idea de Patricia Bullrich y de sus abogados? Básicamente que con estas expresiones Milei la deja a ella fuera del juego democrático, porque lo que ella dice es, con terroristas no se negocia. Incluso es parte de mi doctrina política, de mi ideología, de lo que yo vengo pregonando hace muchos años. Con piqueteros no se negocia, con cortes de calle no se negocia, con delincuentes no se negocia. Si a mí me asocian a lo que es una actividad terrorista, yo estoy afuera del juego democrático. Por lo tanto, me está sacando directamente de la cancha. Este es el planteo que hace la presentación judicial de Patricia Bullrich contra Milei. Y además le solicita al juez medidas de prueba. ¿Qué serían esas medidas de prueba? Bueno, le pide al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que esto es el CELS de Victoria Villarroel. ¿Te acuerdas del CELS de Horacio Berbisky? Bueno, es el CELS, pero vinculado a las víctimas supuestamente del terrorismo, que preside y encabeza Victoria Villarroel, que escribió libros sobre el tema. Bueno, la presentación judicial pide que la citen a ella misma, que citen a otros especialistas en temas de lo que fue la década del 70, historiadores, y a esta organización puntualmente le preguntan por la cantidad de atentados en jardines de infantes que se cometieron en esa época, quiénes fueron las víctimas de esos atentados, cuáles fueron los autores de los atentados o los presuntos atentados, las actuaciones policiales y judiciales, recortes periodísticos y otras cuestiones que certifiquen los dichos de Javier Milei. Pero es que nosotros contamos acá, realmente un absurdo lo que plantea Milei y la forma en que lo dice, no suma absolutamente para nada. Algo que no está en la presentación judicial, pero es lo que te dicen cuando vos hablás con los que armaron esta presentación, dicen, esto es el discurso más profundo que tenían las fuerzas militares en la década del 70. Era lo que se escuchaba en las casas de los militares, que los montoneros ponían bombas en los jardines de infantes, algo que no sucedió. Entonces, esto es algo que está muy profundamente arraigado en sectores que acompañan a Javier Milei. Este es el planteo que no suma absolutamente para nada. Porque además, en el debate, cuando lo corre Patricia Bullrich con lo de Barrio Nuevo, ¿qué le contesta a Milei? Bueno, pero la gente cambia. Vos eras montonera y cambiaste. Ya estaba, con eso alcanzaba. Es decir, lo que suma después es una agresión gratuita, no suma para nada. Bueno, no queda del todo claro por qué Milei se va metiendo en estos temas. Igual a mí me parece bien que lo presentes en la justicia. La verdad me parece una buena decisión. Bueno, el otro planteo es, cuando vos haces una presentación judicial, lo que haces es cortar inmediatamente con todo tipo de
entre comillas, difamaciones que se hagan, lo digo por este caso o por denuncias de corrupción. Está bien la decisión de ir a la justicia por esto, por cualquier razón que vos consideres, lo primero que tenés que hacer es ir a la justicia, que para eso está, entre otras cosas. Sí, y eso es una manera básicamente de cortar estas denuncias infundadas. El caso más concreto quizás o más histórico es el de Elisa Carrió con Eduardo Duhalde, que lo acusaba permanentemente de narcotraficante, hasta que en un momento Duhalde pone una denuncia judicial y Carrió tuvo que dejar ese tipo de denuncias e incluso pedir perdón, decir que fue, bueno, que era una elipsis, una manera de decir, etc. Pero bueno, la estrategia judicial de Patricia Bullrich, que se suma además a otra pelea judicial que después más tarde vamos a hablar, que es el propio Milei también presentando ante la justicia un amparo en contra del gobierno. Es decir, la campaña se empieza a judicializar. Sí, lo que pasa es que el amparo de Milei tiene que ver con lo que está pasando, que son contrataciones, contrataciones y contrataciones que no deberían estar. Bueno, puede seguir ampliando el Estado, la planta del Estado, a un mes de elecciones. Ahora, después te cuento más de esa denuncia, pero básicamente esto, ¿no? De cómo se va metiendo en la justicia en la campaña. Ahora, quizás en este momento, se está sorteando cuál va a ser el juzgado en el que va a caer esta causa judicial. Bueno, muy bien.